Hola amiguitos, ¿cómo están ustedes? San lunes y ya esta última semana que tenemos para irnos de vacaciones, ¿verdad? Pero ya todos están esperando, ¿verdad? Este día. Bueno, niños, pero mientras vamos a trabajar bien esta semana para que nos vayamos de vacaciones, pero pues ya satisfechos de haber trabajado, ¿verdad? Bueno, niños, entonces vamos a ver la materia de español, ¿sí? Así que pon mucha atención de lo que vas a hacer porque hoy vamos a ver acerca de las narraciones, ¿sí? Las narraciones y los relatos que tú vas a escribir. ¿Qué es un relato? Un relato es, tú vas a escribir de forma oral. Bueno, ¿cómo que escribir de forma oral? Vas a escribir, dije, o lo vas a hacer de forma oral, ¿verdad? Oral quiere decir hablando o escrito, ¿verdad? Una historia que puede ser un cuento, puede ser una fábula, por ejemplo, ¿sí? O una leyenda, ¿eh? Y tú vas a hacer esa narración, ¿sí? ¿Y qué va a decir? ¿Qué es eso, maestro? Me suena como narración. No, no es ranación, es narración, ¿no? Es contar, ¿verdad? Es un relato, ¿verdad? Es un suceso que nosotros, algo que sucedió en el tiempo, ¿verdad? Y que lo vamos escribiendo y lo vamos contando, ¿verdad? Cómo fue una sucesión de hechos, sucesión que va sucediendo uno y después otro y así. Y recuerden también que los relatos, ya sea el cuento, la leyenda o la fábula, está dividido en tres partes, ¿sí? Está dividido es inicio, nudo y enlace. Bueno, sí, así es como se divide, ¿verdad? Entonces, dice introducción, nudo y enlace. Desenlace, perdón, desenlace. ¿Sí? Entonces, esos son los tres pasos que tiene que tener toda narración, ¿sí? Es un inicio, es un desarrollo o nudo y un desenlace. Recuerdan ustedes que el inicio es cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, a hacer un relato, un cuento, una leyenda, una fábula. Siempre decimos, había una vez una tortuga, por ejemplo, y una liebre, ¿verdad? La tortuga siempre, bueno, entonces la narración lleva tres pasos, tres niveles, como que el primero, que es el inicio, decimos quién era, que era una tortuga, por ejemplo, cómo era, pues que era muy lenta, que dónde vivía, que vivía cerca de un arroyo, ¿sí? Y que caminaba por otro lugar, y qué más, pues entonces el inicio nos dice dónde, cómo, cuándo, ¿sí? Dónde, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, todo eso es el inicio. Después sigue el nudo. Como un nudo cuando estamos así bien, amarrándolo, por ejemplo, y que no lo podemos, desatar, se le llama nudo. Por ejemplo, como tenemos aquí un lacito, por ejemplo, ¿verdad? Un lacito y le decimos, a ver, vamos, el nudo, lo vamos a amarrar, ¿sí? Entonces, el nudo, que no lo podemos desatar a veces, ¿verdad? Entonces, es conflicto. La palabra nudo se refiere al conflicto que no se puede desatar. Tenemos el conflicto de cómo lo desato y no puedo desatarlo. Y ahí estamos mordiéndole y haciéndole esto, ¿verdad? Entonces, aquí en el relato, en la narración, se llama nudo porque es el problema, se presenta el problema. Por ejemplo, en este caso sería de la tortuga, por ejemplo, decíamos, bueno, entonces la tortuga le dijo que le jugaría
porque la liebre decía que era la más veloz de todo el mundo. Pero la tortuga se atrevió a desafiarlo y le dijo que jugarían una carrera para que vieran que él no era el más veloz. La liebre se burlaba de la tortuga y decía, ¡ja, ja, ja! ¿Cómo creen que me va a ganar? Yo soy el más veloz de todo. Y entonces se burlaba mucho de la tortuga. Y empezó la carrera. Y la carrera entonces empezó y la liebre empezó a correr, pero bien recio, mientras la tortuga iba a paso lento. Para allá lejos, la tortuga dijo, ya la dejé. Y se fue abajo de un árbol a dormir, ¿verdad? Se durmió tanto que se olvidó de la tortuga, que la tortuga venía por allá. Bueno, hasta ahí es el nudo. Se le llama nudo, ¿por qué? Porque se presenta el problema. Después, al final, viene el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Ya cuando ya lo desenlacé, ¿verdad? Ya va el final. Entonces, el desenlace es el final. Y nos dice, cuando ya la tortuga se adelanta y gana la carrera y el otro se acuerda de que la tortuga ya y fuera demasiado tarde porque la tortuga había ganado la carrera. Ese es el desenlace. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, mis queridos amiguitos, que pongan mucha atención porque vamos a trabajar en esto. Bueno, niños, en esta práctica social del lenguaje, vamos a escribir, dice que aquí lo que vamos a hacer al final es escribir un relato. Es lo que vamos a hacer, recuerden, al final de todo esto. Aparte de contestar algunas preguntas, aparte de todo, vamos a escribir un relato. Como ya habíamos dicho, un relato es un escrito, ¿ya? Un escrito donde vamos a contar nosotros una historia. ¿De cuál? De cualquier libro, de alguna fábula, algún cuento. Y ahorita vamos a ver cuáles son sus diferencias. Dice, entonces las vamos a narrar, ¿sí? Pues pueden ser algunas narraciones mexicanas. Hay algunas, ¿verdad? Muy interesantes. El propósito de esta práctica social es que identifiques las características de las narraciones para que escribas una manera de relato y leas en tu grupo. O sea, lo vas a hacer y lo vas a narrar después, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver lo que conozco. Dice, conversa con tus compañeros acerca de las fábulas, leyendas y cuentos. Miren, niños, recuerden ustedes que no es lo mismo una fábula que una leyenda que un cuento, ¿verdad? A ver, si se acuerdan ustedes cuáles son las fábulas, ¿verdad? La fábula viene de fauna, ¿sí? Fauna, fábula, ¿sí? Y la fábula, por ejemplo, son donde hay personajes que son animales. Por ejemplo, de la liebre y la tortuga, esa es una fábula, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Hay el de los tres cochinitos, por ejemplo, es otra fábula. Y el lobo feroz, ¿sí? Son algunos cuentos clásicos, ¿verdad? Que se llaman clásicos porque pues ya todo el mundo los conoce, ¿eh? Bueno, y así podemos encontrar un montón. Hay uno de erizo, por ejemplo, el cuento de erizo, también es una fábula porque intervienen animales, ¿sí? Animales. Hay que del elefante, que el del oso, que la pantera y no sé qué tanto, ¿sí? Entonces, todo es donde intervienen animales, se llaman fábulas, porque viene de fauna. Fauna quiere decir animales, ¿sí? Bueno, entonces, también vemos las leyendas. A ver, dicen, ¿qué es eso, maestra? ¿A poco? Bueno, las leyendas, como su nombre lo dice, son leyendas
que supuestamente de hechos fantásticos, ¿verdad? Ustedes sí conocen de hechos fantásticos. Fantástico quiere decir que no existe en la naturaleza. A veces, pues, que dicen, por ejemplo, que hablan acerca de algún personaje increíble, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que el unicornio, ¿verdad? Que cómo era el unicornio, que el de Hércules, por ejemplo, la leyenda de Hércules, que habla de que era un hombre que tenía así los pelos como yo y que si le cortaban el pelo perdía su fuerza y que era un dios. Eres una leyenda. Por ejemplo, la leyenda de la Llorona también es otra leyenda. ¿Por qué son leyendas? Porque se cuentan de generación en generación. ¿Qué quiere decir? De padres a hijos. ¿Sí? Y esas leyendas cuentan de algo fantástico que sucedió. Algo que no se puede creer, ¿verdad? Por eso se llaman fantasías. Leyendas de leyenda, de ley, ¿verdad? Que no se cree. Entonces esas son las leyendas famosas, ¿sí? Y hay muchísimas, ya dijimos de la Llorona, hay leyendas de la Luna, la leyenda del Sol, por ejemplo, la leyenda de Quetzalcóatl, también de los mexicas, de cómo llegó Quetzalcóatl, que venía del cielo y que y aterrizaba, ¿verdad? Con una víbora, con plumas. Entonces son cosas que no se pueden creer, por eso se llaman leyendas, ¿sí? Leyendas. Ahora, los cuentos, ¿cuáles son los cuentos? Su nombre lo dice, es puro cuento. ¿Eh? En los cuentos salen personajes que no son ciertos. Por ejemplo, la de Blancanieves y los siete enanos, por ejemplo, es un cuento. Esa no es una leyenda, es un cuento. ¿Por qué es un cuento? Porque alguien nada más de acá su cabeza, lo escribió y lo pensó así, y es puro cuento, luego dicen, es puro cuento lo que tú dices. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es cierto. Es producto de la imaginación, también, un cuento. Bueno, entonces, ustedes a lo mejor conozcan algún cuento que les hayan contado, que algún cuento mexicano que hayan leído. ¿Sí? Si recuerdas alguna narración que te haya gustado, cuéntasela a tus compañeros, y escucha lo que ellos te cuenten. ¿Sí? Bueno, en tu cuaderno registra la siguiente información, usa una tabla como la que se muestra. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, esta tablita, vamos a ver nosotros, de ahorita vamos a leer un cuento. ¿Sí? ¿Cómo es un cuento? Una fábula, donde hay animales, y una leyenda. A ver, allí en tu casita me la vas a hacer en tu cuaderno y me la vas a presentar. ¿Sí? Primero dice cuáles son las características del cuento. Dice, vamos a ver la información. A ver, dice, por ejemplo, del cuento. A ver, vamos a ver cuál es el cuento, la fábula y la leyenda. Yo les voy a ayudar con la primera. A ver, personajes. En el cuento los personajes son seres reales, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, como el cuento de Blancanieves y los siete enanos, ¿verdad? Le vamos a poner, los personajes son hombres y mujeres. Anótenle aquí, hombres y mujeres, ¿sí? En la fábula son animales, ¿sí? Le vamos a poner aquí animales. Escríbanlo ustedes en su casita. Y en la leyenda aquí pueden ser los dos. Aquí pueden ser seres humanos, o también pueden ser animales, o también seres fantásticos. Fantásticos son los que no existen, por ejemplo, Superman, no sé, hay un montón, ¿sí? Pues no, la verdad no existen. Entonces pueden ser hombres, pueden ser animales, pueden ser seres fantásticos. En las fábulas son puros animales. Pueden ser animales o también una combinación entre animales
y humanos, algunos, también hay una combinación aquí. Y en el cuento nada más pueden ser hombres, ¿sí? Porque es un cuento, ¿sí? Algo que sucedió supuestamente. Bueno, vamos a ver, lugares en los que se desarrollan la historia. Bueno, eh, los lugares pueden ser aquí, pónganle aquí, a ver. Los lugares del cuento, por ejemplo, puede ser en el mar, en la tierra, en los árboles, ¿sí? O sea, hay muchos, en las montañas, puede ser, en los pastizales, en las cabañas. Bueno, la fábula, por ejemplo, ahí sí puede ser en la selva, en los bosques, ¿sí? En los arroyos, en el mar, ¿sí? Acá la leyenda igual, en todos esos lugares puede ser, en cualquier lugar puede ser. Póngale todos los lugares que pueden existir, en todos creo que es igual, ¿sí? En todos es igual. A ver, planteamiento, acuérdense, ¿cómo? A ver, en el planteamiento todos inician igual, también. Planteamiento es lo primero que vas a escribir tú, que es el inicio, recuerden, el planteamiento es el inicio, le vamos a poner una aquí de inicio. ¿Cómo? A ver, en el planteamiento ¿qué se debe escribir en el planteamiento? Aquí le van a poner ustedes que debe escribir dónde sucedió, le van a poner dónde, cuándo sucedió, le van a poner aquí cuándo sucedió, por qué sucedió, le van a poner por qué sucedió, ¿sí? Dónde, cuándo, por qué, qué sucedió, qué, por qué, ya dijimos, ¿ah? Dónde, cuándo, dónde, cuándo, por qué, para qué sucedió. Bueno, y aquí igual, póngale igual a los dos, a los tres, es el planteamiento, es, por ejemplo, cuando decimos había una vez una tortuga que estaba, una liebre le decía esto, lo otro, y cerca de un arroyo, ya dijimos dónde, ya dijimos cuándo, hace mucho tiempo sucedió, hace mucho tiempo sucedió que había una tortuga y una, ¿quién? ¿Quiénes? La palabra, aquí nos faltó la palabra quiénes. ¿Quiénes son los que intervienen? En este caso sería una tortuga y una liebre, por ejemplo. Y ahí en todos también igual. Póngale ahí dónde, cuándo, quiénes, qué, por qué, para qué. Bueno, y acá igual, repitan lo mismo y acá lo mismo. ¿Sí? Nudo. ¿Cuál es el nudo? El nudo es, pónganle aquí, son los problemas que se presentan. Así le van a poner aquí. Acá igual también en la leyenda, en la fábula, perdón. En la fábula también le van a poner aquí los problemas que se presentan. Acá también los problemas que se presentan y acá también le van a poner los problemas que se presentan. Ese sería el nudo. Y nos falta el desenlace. ¿Qué es el desenlace? Es la parte final, cuando ya termina la narración. Aquí entonces ponen aquí la parte final, cuando ya los problemas se resuelven. Pónganle aquí la parte final donde ya los problemas se resuelven. Acá también pónganle lo mismo y acá también lo mismo. Así es como vamos a llenar el primer cuadro que me vas a mandar. Escríbele, échale más, échale rollito ahí. Bueno, la lectura de narración en silencio, lean en silencio el siguiente texto. A ver, por ejemplo, gotita de agua. Vamos a ver, desde su casita va a seguir gotita de agua. Dice, en las montañas del sur vivía un pobre campesino. Su riqueza única era su casa y un pequeño campo de labranza. Este campesino era muy trabajador y cariñosamente cuidaba su milpa sembrada de maíz y frijol. Un día de radiante sol y gran sequía, encontrándose triste porque no llovía
y marchitas sus plantas amenazaban con secarse. De lo alto lo vieron unas gotas de agua que tomaban parte de unas nubes pasajeras. Una de las gotas le dijo a la otra: Mira, ese pobre campesino se ve triste porque su siembra muere de sed. Tengo ganas de ayudarle. Muy bueno, dijo la otra vecina. Pero pienso que tú sola no conseguirás humedecer ni siquiera una raíz. Bueno, replicó la gota. Aunque pequeña, intentaré hacerle algún bien a mi milpa. ¡Adiós! Al instante se desprendió de la nube y aún no llegaba a la tierra cuando su vecina le dijo: bueno, yo también te acompaño. Y otra dijo: ¡y yo! Gritaron las otras. Al poco rato, cientos y luego miles de gotas caían sobre el sembradío, produciendo un fenomenal aguacero. Las plantitas, ya vigorosas, se irguieron saludando con agradecimiento la lluvia. El campesino gozoso recogió su abundante cosecha y dio gracias también a las benéficas lluvias. Una sola gotita decidida logró provocar un bien. Esto confirma que la unión hace la fuerza. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí vemos nosotros, por ejemplo, este ejemplo, dice versión de Noé Salchaga, como de salchicha, y dice Samudio. Noé, como el arca de Noé, Noé Salchaga, Solchaga, Noé en el sol, Chaga, Samudio, apuntes de literatura infantil. Ok, ya vimos este cuento, ¿verdad? Este cuento. A ver, vamos a ver, dice, en equipo comenten el texto para ellos respondan a estas preguntas. A ver, nosotros vimos aquí, antes de empezar las preguntas, vemos el inicio. Recuerden que el inicio es el planteamiento. ¿En dónde? ¿Dónde? En las montañas del sur. ¿Qué? Vivía una pobre campesina. ¿Qué? ¿Quién? Su riqueza era única en su casa y un pequeño campo de... ¿Dónde? En un campo de labranza. ¿Cómo? ¿Cómo era? Este campesino era trabajador. Cariñosamente cuidaba su milpa y de frijol. Entonces, todo esto que leímos ahorita, esto es el planteamiento o inicio. También se llama inicio. Este sería el planteamiento. Recuerden que el planteamiento responde a las preguntas como, cuándo, dónde, cómo, por qué, para quién, para quién. Y todo esto. Ahí están las preguntas que pues, se pueden contestar. Después sigue el nudo. ¿Cuál es el nudo? Todo el problema o el cuerpo, muchos le llaman cuerpo, ¿sí? Todo Entonces, hasta aquí. Sería hasta aquí es el nudo. El nudo, todo esto es el nudo. Entonces, esto sería el nudo. Y el desenlace, donde empieza cuando ya empezamos a desenlazar, empieza aquí cuando dice las plantitas ya vigorosas se siguieron saludando. Entonces aquí ya la unión hace la fuerza. Esta parte sería el desenlace, que es el final, ya cuando ya se va a resolver el problema. Por eso se llama desenlazar, por eso se llama desenlace.
¿sí? Ahora vamos vamos a contestar estas preguntas de sus casos. Bueno, ustedes lo van a... ¿De qué trata? A ver, van a dejar un renglón por cada uno. Uno, dos, así, hasta acá. 3, 4, 5, 6, 7. ¿De qué trata el cuento que acabamos de leer? 2. ¿Quiénes son los personajes? Aquí le van a poner en 2 renglones los personajes. ¿En dónde sucede la historia? Aquí póngale también. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Cómo se resuelve? La historia se narra en presente, pasado o futuro. Aquí tienen ustedes que ver si está en presente, pasado o futuro. Vean aquí que nosotros vemos que dice en las montañas del sur vivía. Vivía, que es pasado, es copretérito o también se llama pretérito. Pretérito no es perfecto, pretérito imperfecto. Vivía. Era, es pretérito perfecto. Y era, vean ustedes que tienen ustedes que verlos para qué verbo está, qué son los verbos, en qué tiempo está. Sembrada, cuidaba, es pretérito imperfecto. Acuérdense, es el copretérito. Y, a ver, encontrándose triste la novia y muchísimas plantas, amenazaba. Vieron unas gotas de agua, formaban parte de una de la otra. La otra le dijo, está en pasado, pretérito perfecto. Mira ese hombre campesino, aquí ya está, fíjense bien cómo aquí, cuando las gotitas están hablando, ¿sí? Están como diciendo, como en presente, ¿verdad? Entonces eso se le llama discurso directo. Están hablando en forma directa, ¿sí? No indirecta. En forma directa quiere decir como lo hicieran directamente cuando uno habla. Por eso se llama forma directa, ¿sí? Abusados. Indirecta es cuando lo cuenta otra persona. A ver, vamos a ver. Dice, la historia se narra en presente, pasado o futuro. La vamos a poner en pasado. Y en pasado, aquí le vamos a poner pasado, pero en 2 formas. En pretérito, el pasado también se le llama pretérito. Y hay 2 formas, 3 formas. Pretérito perfecto y pretérito imperfecto y pretérito combinado, ¿sí? Bueno, a ver, dice, ahora establezcan, ¿en qué tiempo verbal se hablan los personajes? ¿En qué tiempo se hablan? Aquí está, ya vimos en qué tiempo se hablan los personajes. Cuando se hablan, hasta aquí. Aquí está cuando se hablan y acá arriba también está cuando se hablan. ¿En qué tiempos? Están en presente. Vean ustedes que aquí, cuando se habla entre las gotitas, los 2 personajes se hablan en presente, ¿sí? Entonces, por eso aquí, ya me pasé mucho, le vamos a poner que es se hablan los personajes en tiempo presente. Ahora vamos a ver el callejón del beso, ¿sí? Que también una narración, ¿verdad? Aquí está otra, porque veíamos otra, ¿sí? Las manchas de la luna, esta sería una leyenda. Esta del callejón del beso sería un cuento, perdón. Este es un cuento, ¿sí? La otra sería una fábula, porque son seres. Bueno, el callejón del beso dice así. ¿Sí hiciera el beso? Sí. Dice, callejón del beso. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor, por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por un galán, don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubierta, sobrevinieron el encierro, o sea que la encerraron porque la descubrieron. La amenaza de enviarla a un convento, o sea, la iban a llevar a un convento. Lo peor de todo
casarla en España con un viejo y rico noble. Entonces la querían casar con un viejo y un rico, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda, o sea que era muy rico, tenía una hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron y imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una carta, o sea que fue la que mandaban una carta a don Luis con la infausta noticia. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de ellas hubo una que le pareció más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomando a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograba entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución al problema. O sea que se subió arriba, ¿verdad? Como era ahí se podía ver. Preguntó de quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando asomaba de su balcón se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, cuando más abstraídos se hallaban los dos amantes. Del fondo de la pieza escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la vida por impedir que su amo entrara a la alcoba de la señora. El padre, su amo, arrojó a la protectora de doña Carmen y con gran enojo retiró del balcón a su hija y se la llevó. No supo nunca a dónde, pero no se le volvió a ver. Don Luis enmudeció de dolor al sentir la mano de doña Carmen que se desvanecía entre las suyas. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tensa y pálida. Por esto, el lugar, sin duda, uno de los más típicos de nuestra ciudad, Guanajuato, se llama el Callejón del Beso, que ahí dejó un beso, ¿verdad?, por su amada, que se la llevaron, se la quitaron. Este es una leyenda. Usted dirá, ¿por qué es una leyenda? Es una leyenda porque se cree que esto fue lo que pasó. Fue este hecho que a lo mejor puede ser verdad o no. Se llama y va de generación en generación. Bueno, a ver. La pregunta dice, en equipo realiza, en equipo de tu casa, describan a cada uno para describir cómo era doña Carmen. A ver, vuelvan a leer el cuento, vuélvanlo a leer, yo lo leí muy rápido, ¿sí? Dice, don Luis enmudeció de dolor al sentir la mano de doña Carmen que se desvanecía entre las suyas. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso. O sea, don Luis, quiere decir, era el novio, ¿verdad? Sobre aquella mano tersa y pálida. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo era. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen. Pues doña Carmen, lógico que era a la protectora de doña Carmen, que era rígida, ¿verdad? Entonces doña Carmen, así le decían, ¿verdad? A ver, entonces aquí se preguntó doña Carmen, la sorpresa de doña Carmen fue cuando asomadas a su balcón. Entonces quiere decir que doña Carmen era esta niña, muchacha, ¿verdad? Bonita, ¿sí? Bueno, ¿cómo era doña Carmen? Ustedes van a poner aquí cómo era. Por ejemplo, doña Brígida era la que la cuidaba, ¿verdad? La bella y sumisa criatura, su compañía, doña Brígida era la que la cuidaba a ella. Lloraron juntas, dice. Digo, doña Brígida llevaría una carta a don Luis. Don Luis era el novio. Luis. ¿Sí? Doña Carmen era cortejada por un galán.
Doña Carmen era la muchacha. Doña Carmen, hija única del Brezo, era única. Bueno, ahora aquí ya está entonces despejado quién era Doña Carmen. ¿Sí? La pregunta era, ¿cómo era Doña Carmen? Aquí van ustedes con palabras, usando adjetivos, van a decir cómo era, van a describir. Recuerden que describir es pintar con palabras cómo era. A ver, imagínense, pero no nomás era físicamente, también que cómo era ella de carácter, si era bonita, de buen corazón, si era buena persona, si era bella, cómo era amorosa, dulce, ¿sí? Cómo era Doña Carmen, ¿sí? Don Luis es el novio, a ver, aquí van a ver cómo Luis era galante, guapo, cómo era, a ver, escríbanle todo lo que puedan ustedes decir, que se imaginen cómo era Don Luis. Ahora, ¿cómo era el padre de Doña Carmen? Ahí, el padre de Doña Carmen, aquí póngale muchos adjetivos, como era el padre de Doña Carmen. ¿Bien? Ahora, Doña Brígida, que era la que la acompañaba, era la chismosita, la que llevaba los recados, ¿verdad? Como que era, yo no me imagino cómo era gordita, ¿verdad? Como que era buena persona, ¿verdad? Sabía sacar los secretos, a lo mejor era buena gente. Bueno, pónganle ahí cómo era todavía, ¿sí? Expliquen cómo es el lugar donde están ahora. Imagínense el lugar, la casa, lujosa, yo me imagino, ¿verdad? Con como antes, con candelabros y toda la cosa, escaleras. O sea, ahí pónganle todo cómo se imaginan ustedes cómo es la casa, ¿sí? En esa leyenda del el Callejón del Beso. Ahora, identifiquen y señalen en el texto las partes que corresponden a la estructura de la narración. A ver, igual van a poner octava el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? Acuérdense que ya lo vimos en la primera parte. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el inicio. Acuérdense que para el inicio necesitamos saber dónde, cuándo, dónde. A ver, ¿dónde se cuenta? Pues que cuando hace mucho tiempo. Ahora sí, ¿cómo era el señor? Un violento, intransigente. ¿Qué más? Había Doña Carmen era cortejada por un galán. Don Luis, ¿quién es? ¿Quiénes intervienen? Pues Don Luis, Doña Carmen y el papá. Ahora sí. Bueno, descubrieron entonces hasta aquí, entonces vamos a ver. Hasta aquí sería el planteamiento, ¿sí? Lo van a escribir. Luego el nudo sería todo esto, todo. ¿Sí? Hasta aquí, este sería el. Hasta aquí, este sería el desenlace. Y todo lo demás, de arriba para arriba, este sería el nudo. Que son los problemas que tuvieron en su casa. Que cuando compró el edificio, cuando lo descubrieron y todo eso, es el nudo y este es el desenlace, ¿sí? Entonces, aquí le van a poner, ustedes expliquen, el inicio, nudo y desenlace. Ya lo hicimos, lo van a ustedes quiero que si no me quieren escribir, bueno, me van a sacar una copia al Callejón del Beso y me van a encerrar el planteamiento, nudo y desenlace. También el de acá, el que vimos de gotitas de agua, también planteamiento, el nudo y el desenlace lo van a encerrar, ¿sí? Donde le van a poner el planteamiento, nudo y desenlace. ¿Sí le van a poner? Le van a sacar copia, ¿sí? Y después vamos a ver una fábula. A ver, bueno, entonces, dice aquí que en su cuaderno elaboren una tabla donde escriban las causas y conjunciones de la narración. Empiece por este ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, aquí miren, dice, Doña Carmen tiene un padre intransigente, o sea, malo. Efectos. Doña Carmen le oculta sus sentimientos. ¿Sí? Doña Carmen le oculta sus sentimientos. Entonces quiere decir que hay una causa y hay un efecto. A ver, otro. Doña Carmen y don Luis se aman, ¿sí? Si se quieren,
¿cuál sería el efecto? El padre la amenaza con encerrarla. Entonces quiere decir que para una causa hay un efecto. Dice, doña Carmen envía una carta a su amado con doña Brígida. Y acá sería el efecto cuando le manda una carta, ¿verdad? Entonces, aquí le van a poner, pues que don Luis se pone triste, ¿verdad? Y busca la manera de verla, pero no puede. Entonces, ustedes en su casita me van a seguir esta tabla, le van a seguir para acá poniendo cuadros como este, póngale otros 5, y van a inventar otra causa y otro efecto. Póngale 5 más para abajo. Entonces, por ejemplo, aquí miren, a ver, vamos a ponerle uno más. Aquí, al leer ustedes, van a ver ustedes, por ejemplo, a ver, dice, a ver, don Luis amenaza a enviarla a un convento. Por ejemplo, amenaza a quién, a doña Carmen, enviarla a un convento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería cuando la amenazó a un convento, perdón? Entonces, dice ahí que cuando la amenaza, pues ella se pone triste, ¿verdad? Otra puede decir usted, a ver, trata de casarla en España con un viejo rico y noble. También igual, cuando la intentan casar, ¿cómo creen que se sintió doña Carmen? Pues sintió mal también, a que no quería. ¿Sí? Otra, la bella y sumisa cristiana de doña Dama compañía. A ver, doña Brígida, por ejemplo, doña Brígida apoyó a doña Carmen. Entonces lloraron, después lloraron, ¿sí? Ahora, doña Brígida trató de ayudar a la doña Carmen. Entonces, ¿qué hizo el señor? La empujó, la golpeó, como quien dice. Y así podemos encontrar muchas causas y efectos, ¿sí? Bueno, aquí lean bien y espero que encuentren otras 5 causas y efectos. Pónganle más causas y efectos, esa es la tarea. Ya llevan varias tareas, ¿sí? Ya llevan varias tareas. Entonces, ahora vamos a leer las manchas de la luna. Así es a ver, cuentan nuestros antepasados que el conejo fue muy travieso. Una vez se encontró con un tigrillo. El conejo estaba tomando agua y como al fondo se veía el reflejo de la luna, dijo el conejo que abajo había queso. Y el pobre tigrillo tomó agua hasta que reventó. Dice. Luego el conejo corrió y se colocó detrás de una peña. Volvió a encontrar al tigrillo al conejo y le dijo: te voy a comer porque me engañaste. No, señor tigrillo. Aquí estoy levantando al mundo. Estoy sin comer. Ayúdame. El pobre tigrillo, acompañado, se colocó debajo de la peña. Y el tigrillo se quedó esperando y luego que vio que no regresaba el conejo, lo siguió y lo alcanzó y le dijo: conejo, ahora sí te voy a comer. No, señor tigrillo, déjame medir mi tambor y luego me comes. Y así el conejo ya no salió de la luna. Y hasta la fecha el conejo está en la luna. A ver, dice aquí tradición oral del estado de Oaxaca, apuntes de literatura infantil, México. A ver, entonces aquí podemos decir, ¿verdad?, que en esta tradición mexicana es un conejo, ¿verdad? Entonces, dice, a una tarjeta anoten el discurso. Entonces, aquí hay 2 discursos. El directo, ya hablamos cuál es el indirecto, y está el discurso. Dice, por ejemplo, cuando dice directo es cuando hablan directamente ellos, ¿sí? Cuando están narrando, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, cuentan nuestros antepasados que el conejo fue muy travieso. O sea, la palabra indirecto es
cuando, a ver, yo dije cuando hablan, no, la palabra indirecto, su nombre lo dice, cuando lo lee otra persona, ¿sí? Cuando lo lee otra. ¿Sí? Y el discurso directo es, su nombre lo dice, cuando ellos lo hacen, ellos mismos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos con Heidi, por ejemplo, decimos, Heidi se fue con Pedro a las montañas y se divirtieron mucho. ¿Quién lo cuenta? Otra persona, no lo cuenta Heidi ni lo cuenta Pedro, le cuenta una tercera persona. Entonces, cuando lo encuentra alguien que no son ni Heidi ni él, se llama discurso, se llama discurso indirecto. Pero cuando Heidi está hablando y Pedro, entonces ellos se transforman en discurso directo. Por ejemplo, aquí este sería discurso directo. ¿Por qué? Porque directamente ellos hablan. Aquí está, mira. Cuando dice, conejo, ahora sí te voy a comer. No, señor tigrillo, déjame medir mi tambor y luego me comes. Y así este es el discurso directo. ¿Por qué directamente hablan? Porque directamente ellos hablan. Este es el discurso, el directo. ¿Y cuándo es el indirecto? Pues cuando ellos no hablan. Cuando otro lo dice, ¿qué pasó? Por ejemplo, aquí miren, a ver, aquí sigue el directo. Dice, te voy a comer por engañarme. No, señor tigrillo, aquí estoy levantando el mundo. Entonces, esto también es directo. ¿Y cuándo es el indirecto? Es el directo cuando dicen, cuentan nuestros antepasados que el conejo fue muy travieso. Esto lo está contando otra persona. Este sería el discurso indirecto. ¿Por qué? Porque otra persona lo está contando. No es igual que lo contemos nosotros, ¿verdad? Directamente a que lo cuente otra persona, ¿sí? Entonces, aquí vemos el discurso directo, ¿sí? Bueno, entonces, dice, conejo, ahora sí te voy a comer. Bueno, aquí vamos a leer, dice, después vamos a corregir, después completen los enunciados. Aquí me van a completar estos enunciados. Dice, el narrador emplea el tiempo verbal. ¿En qué tiempo está el tiempo verbal de esta que estábamos aquí? Vean ustedes aquí los verbos, ¿sí? Fue, por ejemplo, aquí dice, el conejo fue, una vez se encontró, estaba, tomó, colocó, ¿sí? Todos esos tiempos que están en pasado, pretérito. Entonces, también aquí está en pretérito. Y las narraciones, cuando ellos hablan en el discurso directo, está en presente. Pues por eso aquí dice, el narrador emplea el tiempo verbal en pretérito. Una característica de este tiempo verbal es el acento ortográfico. Entonces, cuando nosotros decimos por ejemplo, ¿sí? Utilizamos un acento. Por ejemplo, aquí miren, aquí dice, encontró, acento a la O, tomó, acento a la O, colocó, acento a la O, tiene, ¿sí? Entonces, quiere decir que los que están en tiempo pretérito se encuentran acentuados, ¿sí? Hay un acento que se llama acento, bueno, en este caso no se llama acento ortográfico, ¿sí? Es un acento, ¿verdad? Que ponemos, ¿sí? Que únicamente se utiliza para cuando están en ese tiempo, o ya sea cuando estamos también preguntando, también se utiliza ese acento. Dice, una característica de este tipo verbal es el acento, ¿sí? Ortográfico.
en la última sílaba de la primera y en la última sílaba, ¿sí? Última, penúltima, antepenúltima. Dice, y ¿en qué? ¿En qué? En primera persona, ¿sí? En primera persona. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, por ejemplo, miren, si nosotros ponemos, por ejemplo, la palabra comí, por ejemplo, comí. Entonces, la palabra comí lleva acento aquí. ¿Por qué? Porque dice comí. Esta sería, si la dividimos en sílabas, sería la última. Esta sería la última. Esta sería la penúltima. ¿En dónde lleva el acento? En la última, aquí, en este. ¿Sí? Esta es la última. Comí. Por ejemplo, yo digo, dormí, igual, está en pasado, por ejemplo. Yo digo, dormí. Mi, se lleva acento la I. Primeras, la siguiente sigue mi. Esta sería la última y esta la penúltima, ¿sí? Cuando los personajes se refieren a ellos, cuando ellos mismos hablan, cuando vimos acá arriba, usan ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Cuando ellos mismos hablan en tiempo presente, como aquí, miren. No, señor Tigrillo, aquí estoy levantando al mundo. Aquí estoy, dice. Están en tiempo presente. Entonces aquí le vamos a poner que están en tiempo presente. En el tiempo presente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que van a llenar ustedes. Y aparte de esto, quiero que me escriban. Escribe, anótenle en su cuaderno. Escribe. A ver, van a escribir. Escribe 10 verbos. Me van a escribir 10 verbos en pasado como estas y divídanlos así en última y penúltima y pónganle su acento. Entonces van a escribir 10 palabras en pasado. Que tengan acento, que tengan acento y que sean en pasado perfecto, pretérito perfecto o imperfecto. Bueno, perfecto, sí, imperfecto. Ok, en una tarjeta responden las siguientes preguntas. Ok, ahora sí las siguientes preguntas. ¿Qué signo ortográfico señala lo que afirma este personaje? A ver, a veces hay unas afirmaciones. Aquí está, miren, por ejemplo, aquí dice, ¿qué dice el conejo? Una afirmación es lo que alguien dice. Dice, ¡conejo! Ahora sí te voy a comer. Esta es una afirmación. Otra afirmación dice, otra afirmación dice, por ejemplo, déjame medir mi tambor y luego me comes. Otra afirmación. ¿Sí? Acá arriba hay otra afirmación. Dice, te voy a comer porque me engañaste. Esta es otra afirmación. Afirmación quiere decir algo que nosotros decimos que vamos a hacer. ¿Sí? Es otra afirmación. La pregunta es, ¿en qué tiempo están? ¿En qué es lo que usan? ¿Qué usan? ¿Qué usan? A ver, una afirmación, por ejemplo, como esta. ¿Qué signos utilizan? ¿Qué signos utilizan? Dice, aquí hay dos, a ver. Utilizamos estos signos, a ver. En una afirmación se pueden utilizar aquí, miren, aquí están los signos. Los signos de admiración. Y algunas comillas también. Aquí está otro. Aquí está otra. Los signos de admiración se utilizan aquí para poder afirmar. Entonces aquí le van a poner ustedes qué signo ortográfico se señala lo que afirma el personaje. Lo que afirma sería los signos de admiración y las comillas. ¿Qué efecto producen el signo de interrogación y admiración al leer en voz? ¿Qué efecto? Efecto quiere decir que cómo se oye cuando digo yo con una pregunta, ¿cómo te llamas? O cuando dicen, te voy a comer. ¿Qué efecto? Es un efecto de admiración, ¿verdad? Es un efecto de algo que se siente, ¿verdad? Es que se va a hacer,
comparen tus respuestas si es necesario. Bueno, vamos a comparar con quién, con su mamá. Ok. Consulten la tabla que elaboraron en el apartado. Busquen en su casa, en la biblioteca del salón, en bibliotecas públicas o internet, algunos cuentos, leyendas, fábulas. Ok, van a buscar ustedes un cuento, una leyenda como la que vimos o una fábula, cualquiera de las tres. Recuerden que las leyendas son las que van de generación en generación y que cuentan algo fantástico. Las fábulas intervienen animales, ¿sí? Los cuentos, pues es algo que se cree que pasó, algo que inventado nada más, ¿sí? Dice, aquí entonces dice aquí, van a buscar ustedes un cuento, una leyenda, dicen equipo, elijan una fábula, van a elegir una fábula, un cuento y una leyenda, ¿sí? Van a escribir, fíjense bien, van a escribir ustedes tres, un cuento, elijan una fábula, un cuento o una leyenda, nomás uno, no tres, no los tres, uno nada más, ya sea cuento, fábula o leyenda, porque no sea tanto, ¿sí? Ok, y vamos a ver, y van a hacer un cuadro como el que está aquí, como el que está, aparte de que quiero que me terminen este cuadro. A ver, por ejemplo, aquí miren, narración 1, las manchas de la luna. A ver, ya vimos lo de las manchas de la luna. Aquí la narración número 2, ¿sí? El número 2, ¿cuál sería? Las manchas de la luna, aquí está. A ver, las manchas de la luna, del conejo. Aquí está. Aquí está la otra, que es la 2. La del callejón del beso. El callejón del beso. Y está la de gotita de agua. Callejón del beso y gotita de agua. Entonces aquí le van a poner ustedes, a ver, vamos a llenar ese cuadro y le vamos a poner aquí, narración 1, las manchas de la luna. Aquí, narración 2, la que vimos primero, gotitas, aquí le vamos a poner gotita de agua, ¿sí? Y acá le vamos a poner el callejón del beso, ¿sí? Aquí, el callejón del beso, y la otra es la que tú vas a buscar. Vas a escribir un cuento, una leyenda, y le vas a poner aquí el título, ¿sí? Aquí le vas a poner el título, lo vas a leer, y vas a llenar igual como está acá, ¿sí? Entonces, de gotita, por ejemplo, aquí, gotita de agua, por ejemplo, personaje principal, aquí de las manchas de la luna, sería el conejo y el tigrillo. Y de la gotita de agua, pues son las dos gotitas, ¿verdad? Y el señor, el sembrador, ¿verdad? El sembrador. Entonces aquí le van a poner. Aquí. Ahora, también hay personajes secundarios. En este caso, las manchas de la luna, el conejo y el tigrillo. ¿Cuál es el personaje principal? Aquí sería el conejo. Y los secundarios, pues aquí también sería el tigrillo. Y le vamos a poner el tigrillo. Ahí que dice ahí es que no hay, pero sí hay. Es el tigrillo. Sí, tigrillo. Aquí, por ejemplo, en la de gotita de agua, el personaje principal es gotita de agua y su amiga. El secundario, pues sería, por ejemplo, sería el sembrador y las plantas, ¿sí? Y aquí nos vamos a ver aquí. Aquí la narración 3, aquí la del callejón del beso, ¿sí? Igual vamos a llenar todas, la vamos a pasar a su cuaderno para que puedan hacer el cuadro. Y acá van ustedes a poner el título del cuento o leyenda que a ustedes les guste y que van a escribir, y van a leer y van a llenar estos igual que acá. Y eso es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Muy bien. Una vez que ustedes ya hicieron su cuento, su leyenda, van a contestar estas preguntas. A ver, supongamos, a ver, ¿en qué lugares o escenarios se desarrollan las acciones?
Aquí van a contestar esto. Los lugares donde se desarrollan las acciones. Pues puede ser, no sé, el cuento que ustedes van a poner, si en una selva, si es que es fábula, en dónde, en las nubes, o en el cielo, en la tierra, en una casa, como la de Callejón del Beso, en Guanajuato, que fue, ¿verdad? Entonces, aquí le van a poner, se llama escenario. ¿A qué se le llama escenario? Es lugar, es el lugar. El escenario es el lugar donde se desarrolla el cuento, perdón. ¿Cómo empieza la historia? Aquí dejan un renglón o dos que le van a poner cómo empieza. Que había una vez, un esto y lo otro, que pasó esto. Bueno, ¿cuáles son los conflictos? Aquí le van a poner también, dejen un renglón, donde van a contestar cuáles son los conflictos. Aquí las podemos poner aquí. A ver, número 1. Pregunta número 2, ¿cómo empiezan las historias? Número 3 sería cuáles son los conflictos. Y el número 4, cómo se soluciona. O sea, cuáles son el desenlace, en la parte final, cómo se soluciona. Dice, ok. Y vamos a contestar estas preguntas también, como dice, los personajes serán, cuáles van a ser los personajes, cuáles son los sucesos que ocurrirán, porque la historia tengan, entonces aquí vamos a seguir contestando, a ver, ya teníamos el 2, el 3, el 4, pregunta número 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden que esas preguntas son para el cuento que ustedes van a buscar, para el cuento que van a escribir en su cuaderno nuevo, que no sean esos 3, ¿sí? Y van a elaborar ese borrador. Bueno, aquí dice que tenemos que hacer un borrador. Ahora, ya para terminar, vamos a inventar un cuento. A ver, aquí le decíamos, vamos a inventar. Ya eso ya no lo vas a buscar. Vamos a inventar un cuento de tu imaginación, ¿sí? De tu imaginación. Una vez que ya lo escribiste, recuerda que para inventar debe tener las 3 partes, recuerda. Vas a inventar un cuento que tenga inicio, o también se llama, ¿sí? Bueno, planteamiento, nudo y desenlace, ¿sí? Hay que separarlos para ver hasta dónde llega el planteamiento. El nudo, recuerden que el más grande es el nudo, el chiquitito es el planteamiento y el desenlace es chiquito también, ¿sí? El nudo es el más grandote, ¿sí? Entonces vamos a inventar un cuento. Una vez que lo hayas inventado, ahora sí vas a contestar estas preguntas. Número 1, 2, 3, 4, antes de que lo inventes, no al final, antes, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto lo vas a hacer antes que escribas el cuento, ¿sí? Por eso dice que lo vas a plantear primero, ¿sí? Entonces, y eso es casi todo, ¿sí? Intercambien, dice que van a intercambiar, pero ¿con quién van a intercambiar? ¿Sí? Entonces, abusados, tienen que ver que su cuento lleve lo siguiente, van a hablar del tiempo en pasado, que haya un narrador, luego hay narradores, como en el cuento, por ejemplo, aquí aparece un narrador, en este, por ejemplo, miren, en todos aparece un narrador. Por ejemplo, en este cuento dice, a ver, ¿dónde estamos? Dice, cuentan nuestros antepasados que el conejo fue muy travieso y que se encontró con un tigrillo. Este sería el narrador, el que está contando el cuento es el narrador, ¿sí? Porque después cuando dice, te voy a comer porque me engañas, esto ya sería en estilo directo, recuerden. Aquí cuando están narrando entre ellos, están escribiendo en tiempo presente, ¿verdad? Entonces el narrador es el que cuenta, el que tiene que tener un narrador, dice aquí que tiene que tener un narrador para que sea un bonito cuento, ¿sí? Ya tienes mucho trabajo así el día de hoy, ¿sí? Bueno, tienen que utilizar el pasado. Esto nada más son indicaciones,
Dice, van a usar comillas. ¿Para qué se usan las comillas? Las comillas que están así, encerradas así. Para indicar diálogos de los personajes en discurso directo y guión largo para los diálogos. Cuando alguien va a hablar, se le pone un diálogo como este, ¿sí? O unas comillas para indicar los diálogos de personajes en discurso directo y guión largo. ¿Cómo cuáles? A ver, repetimos. Ejemplo, aquí nosotros vemos aquí que hay algunas comillas. Por ejemplo, a ver, aquí. Vean aquí que hay unas comillas que está aquí y que está aquí. Aquí vemos otras comillas y terminan aquí. Vean ustedes que entonces las comillas quiere decir que donde hay comillas quiere decir que están en discurso directo, como las que vemos aquí, ¿sí? Que están hablando en discurso directo, o sea, directamente como ellos dijeron, ¿sí? Eso es el discurso directo, por eso se utilizan las comillas. Entonces aquí, abusados, que donde hay discurso directo, tenemos que nosotros saber que está en comillas, ¿sí? Se utilizan las comillas. Entonces aquí también dice, a ver, otras recomendaciones muy importantes. Entonces dice, uso de comillas para indicar los diálogos de los personajes de discurso directo y guión largo. Cuando yo digo, por ejemplo, saltó, por ejemplo, saltó, no vamos a poner salto. Si le ponemos así va a decir salto, pero hay que ponerle acento para que diga saltó, porque recuerden que se divide en sílabas, saltó. Esta sería la última y esta sería la penúltima sílaba, ¿sí? Siempre se acentúan en la última, ¿sí? Y está en primera persona. ¿Por qué primera persona? Pues saltó, fue una persona, ¿sí? Pues se llama en persona primera. Primera es cuando fue uno. Segunda, cuando son dos. Entonces tú. ¿Sí? Tercera, cuando fueron muchos. ¿Sí? Entonces está en primera persona. ¿Sí? Dice tiempo pasado en primera persona y en tercera persona del singular. Singular, primera. ¿Sí? Primera o tercera, no segunda. Primero es yo, segundo tú, tercero él o ellos. ¿Sí? Bueno, entonces no es lo mismo decir a ver, en primeras es salté. Salté. Estoy diciendo yo. Digo, él saltó. Saltó. ¿Sí? Nosotros saltamos. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí dice que es en primera, conjugados en primera y tercera. Uso de signos de admiración o interrogación. Acuérdense que los signos de admiración son los que están así, que indican admiración. Como dice, salté. Entonces así, salté. Entonces, se tiene que poner acento y aparte del acento, el signo de admiración, porque diga salté. O cuando diga, por ejemplo, cuando sea el signo de interrogación es cuando es una pregunta. Por ejemplo, ¿qué? Entonces, aquí también lleva el acento a la E. Cuando se utilizan los signos de interrogación, son para hacer preguntas. Y también lleva el acento, casi en todas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todas van acentuadas. Vean ustedes que cuando son preguntas deben de llevar los signos de admiración, ¿sí? Los signos de admiración o interrogación, ¿sí? Entonces van acentuadas. Por ejemplo, yo digo ¿qué? Cuando digo ¿qué? Así y así. Forzosamente, tiene que ir así. ¿Por qué? Igual aquí. ¿Por qué? La escala E. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por ejemplo, cuando
Decimos cuando escribimos esta palabra, tenemos también que escribir el signo de interrogación. ¿Sí? Entonces, para eso sirven los signos tanto de admiración como esta y de interrogación. ¿Sí? Hay que usarlos en su cuento que van a utilizar, que van a hacer ustedes. Eso sería en el borrador, es lo que sería el producto final, va a ser el cuento, ¿verdad? Un relato que se llama, no se llama, le vamos a llamar relato, ¿vale? Van a hacer ustedes un relato que les va a servir para poder hacer. Estos van a hacer un relato, es la tarea. Esta es la tarea que van a hacer ustedes, ¿sí? Van a hacer un relato, ¿sí? Van a hacer un relato, entonces ustedes le van a poner ahí relato, ¿sí? Le van a poner ahí, entonces van a poner un relato, ¿sí? Van a hacer un relato, no relajo, ¿eh? Van a hacer un relato, ¿sí? Un relato, ¿sí? Que debe llevar todo eso. Como tarea extra, ya para terminar, me van a hacer 5 enunciados con signos de interrogación. Interrogación, póngale. A ver, me lo van a mandar con signos de interrogación. Recuerden que para que sea signo de interrogación lleva el signo y aparte acentuado. Recuerden. Si no, no sirve, si no. Entonces debe llevar este signo al inicio y al término este signo. ¿Sí? Escribida dentro de una pregunta acentuada. Me van a hacer 5 signos de admiración. ¿Cuáles son? 5 enunciados con signos de admiración. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. Es un poquito, ¿verdad? Muchito lo que estamos viendo, pero ni modo. Así es. Signos de admiración. Y también debe estar acentuado. ¿Sí? Y me van a hacer 5 que tengan comillas. ¿Sí? ¿Para qué? Recuerden que ahorita estamos viendo las comillas que indican el sentido directo. Por ejemplo, dice, te voy a comer. La palabra directa, te voy a comer porque me engañaste. Ahí le pueden poner así. ¿Sí? O le van a poner 5 que están en sentido directo, es cuando hablan directamente. Se utilizan las comillas, pero también cuando van a hablar directamente. Y pueden llevar también los signos de admiración, ¿sí? Por ejemplo, que te digan, me engañaste, ¿por qué me engañaste? Ahí llevan los signos de admiración y además debe de llevar las comillas también, porque está en sentido directo, están hablando directamente. Bueno, niños, pues esto ha sido todo. Tienen mucha tarea que hacer. Háganla despacito, despacito, niños. No se apresuren, porque pues si es algo, quiero que lo hagan despacio. Ya es la última semanita de trabajo, trabajen duro y yo sé que ustedes sí pueden. Así que, bueno, niños, nos vemos la siguiente ocasión, donde estaremos trabajando con ahora le corresponde a matemáticas, ¿verdad? Que es una materia bien facilita para el día martes. Y así que el día miércoles hay una actividad también. Bueno, ahí después les digo. Así que gracias por estar aquí con el maestro payaso y nos vemos. Adiós. Lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. Debe usted